Muy buen día, ¿cómo están todos? Espero que bien. Bueno, hoy nos encontramos en esta clase de matemática o cálculo y representación del espacio, ¿cierto? Vamos a tener hoy día una clase más bien práctica, vamos a trabajar el área de geometría en matemática, ¿ya? Como estoy compartiendo pantalla y como les había explicado la semana anterior, voy a ir esperando que se vayan sumando personas las que lleguen atrasadas para no interrumpir a cada momento la explicación, ¿ya? Así que eso, para que ustedes también, las personas que llegan a tiempo, ¿cierto? Tengan una clase que también se merece, ¿ya? Vamos a partir entonces con geometría la clase de hoy, ¿ya? Bueno, la geometría es un área de la matemática, ¿ya? ¿Alguien me podría decir si se ve en la presentación que estoy compartiendo? Sí se ve. Sí, Ya, se ve. súper, muchas gracias. Ya, vamos a iniciar entonces. ¿Qué es la geometría? La geometría es una de las ramas de la matemática ya y se ocupa del estudio de las proporciones de las figuras en el plano o en el espacio, ¿ya? ¿Qué quiere decir en el plano o en el espacio? Vamos a ver estas figuras, ¿cierto? Que son las que están de forma plana, ¿verdad? Que yo veo es más bien un dibujo, ¿ya? Y en el espacio, ¿qué son estas? ¿Ya? Figuras que tienen volumen y que, como dice su nombre, también ocupan un espacio, ¿ya? Vamos a comenzar viendo primero ya un repaso muy básico de las figuras geométricas, ya para posteriormente empezar con el cálculo de área y perímetro, ya que es lo que a ustedes les estarían evaluando. Yo les recuerdo que todos los contenidos que nosotros vamos a ir viendo son puntualmente objetivos que son evaluados después, ¿ya? Y vamos a tratar de hacerlos bien simples también con un lenguaje, sobre todo en matemática, no tan complejo para que ustedes puedan comprender la utilidad que tiene el contenido más que el contenido en sí, ¿ya? Sino que más bien desarrollemos una habilidad, ¿ya? Que en este caso hoy día, por ejemplo, el contenido que vamos a ver un poco sobre las figuras, cuerpos geométricos, pero la habilidad es que ustedes van a lograr medir, ¿cierto? Área y perímetro, ya que eso es algo importante y que me puede servir a mí en la vida cotidiana, ¿ya? Después más adelante les voy a explicar por qué. Tenemos entonces las figuras geométricas para comenzar y entre paréntesis, como pueden ver ahí, dice 2D, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que tienen dos dimensiones, ¿ya? Solamente el largo y el ancho, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Tengo aquí cuatro figuras geométricas que son la base, las principales, ¿cierto? Que sería el círculo, ¿ya? El rectángulo, el triángulo y el cuadrado. ¿De acuerdo? Estas figuras son planas, lo que quiere decir que no ocupan un espacio, ¿ya? Y más bien yo las veo representadas, ¿cierto?, a través de un dibujo. Por eso se dice que tiene dos dimensiones, ¿ya? Estas serían las figuras geométricas. Las figuras geométricas además tienen lados, ¿cierto?, que serían estas líneas acá que cierran la figura, que marcan la figura, ¿ya? Y además tienen estas esquinitas, ¿cierto?, que aquí forman ángulos, ¿ya? Eso más que nada para que ustedes tengan conocimiento. Vamos a ver acá los cuerpos geométricos también, ¿ya? Si ustedes se fijan, tienen mucha similitud, ¿ya? Porque los cuerpos geométricos están formados, sus caras, ¿ya? Están formadas muchas veces por estas figuras, ¿ya? Pero como pueden leer ustedes aquí también, dice cuerpos geométricos y entre paréntesis está 3D, ¿ya? Como cuando yo voy al cine 3D, ¿cierto? Cuando yo escucho que algo es 3D, quiere decir que son tres dimensiones, largo, ancho, ¿cierto? Y alto. ¿Ya? O la profundidad, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre los cuerpos geométricos y las figuras geométricas, ¿cierto? O los cuerpos o figuras 3D, es que estos sí ocupan un espacio en el plano, ¿ya? O donde los tenga. Por ejemplo, tengo acá un cilindro, ¿cierto? Tengo un cono, tengo un cubo, una pirámide, un paralelepípedo y una esfera, ¿ya? Por ejemplo, con la comparación que había en el PPT anterior, ¿cierto? Aquí, donde yo tenía un círculo, ¿ya? Que es más bien un dibujo, ¿cierto? Esta representación. Y acá tengo la esfera, que es
una pelota, por decirlo así, que ocupa, ¿cierto? Un espacio. Esa es la diferencia entonces con los cuerpos o las figuras 2D con las 3D, que estas sí tienen volumen, ya que estas sí ocupan un espacio, ¿verdad? Tenemos acá también las aristas y todo lo demás que son elementos, ¿cierto? Estas esquinas que se llaman vértices, ya que son la unión de estas aristas. Tenemos las caras que serían estas partes, ¿cierto? Pero eso es básicamente para que ustedes vayan conociendo algunos términos y definiciones, ¿ya? Vamos a centrarnos hoy en la clase de hoy día, entonces, en conocer y practicar un poco sobre el área y el perímetro, ¿ya? Vamos a ver entonces, dice que se llama perímetro de una figura plana a la longitud del borde de la figura, ¿ya? O sea, al largo del borde de una figura, ¿de acuerdo? Y sería el área entonces, ¿ya? De una figura plana a la medida de la superficie que ocupa, ¿ya? Aquí vamos a hablar solamente de figuras planas, ¿ya? Que serían estas de acá. Nosotros particularmente vamos a aprender el cálculo de rectángulo y de cuadrado en el área y el perímetro, ¿de acuerdo? Voy a ir aceptando. Bien, entonces vamos a ver área y perímetro de estas figuras. Vamos a comenzar viendo con un ejemplo más simple, ¿cierto? Y de figuras irregulares, ¿ya? Que sería, esta sería una figura irregular porque no tiene nombre de rectángulo, cuadrado, ¿cierto? Por eso se denomina irregular. Vamos a trabajar pensando en que cada uno de estos cuadritos, ¿cierto? Mide 1 centímetro por lado, ¿ya? Por lo tanto, si calculamos el perímetro, yo les voy a ir explicando. Voy a tratar de ir haciendo un dibujito. Voy a ver si así lo raya. Ya, ahí tengo un poco de dificultad con el manejo de la tableta, pero voy a intentarlo, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Dice que el perímetro sería el borde, que sería esta, ¿cierto? Todo esto que yo veo acá. Ese es el cálculo del perímetro. Por ejemplo, si yo quisiera acercar esto con una reja, tendría que calcular esta parte, ¿ya? Solo el borde. Eso es lo que yo quiero que ustedes tengan primero, que noten la primera diferencia, que el perímetro sería entonces solo el borde, ¿ya? Vamos a poner de ejemplo, supongamos que este es un terreno. Entonces yo quiero cercar este terreno, quiero ponerle rejas y yo entonces para poner reja debería saber medir, ¿cierto? O calcular el perímetro, que sería solo el borde. El área, en cambio, sería todo esto, toda la superficie, todo lo que está dentro. Por ejemplo, si yo quisiera colocar cerámica, ¿cierto? Si yo quisiera pavimentar este espacio, ¿yo qué tendría que hacer? Calcular el área. Esa es la diferencia entre una y otra, ¿ya? Entonces vamos a tener que el perímetro, ¿cierto? Lo vamos a utilizar para eh, el cálculo del borde, ¿cierto? Para hacer una reja, pero el área la vamos a utilizar para medir, ¿cierto? Lo que está dentro. A ver si puedo sacar un poquito de esto. Creo que ahí sí, ya. Entonces, el perímetro de esta figura, ¿cuál sería? Tengo que sumar entonces cada uno de estos lados de cada cuadradito, ¿cierto? Porque dijimos que vamos a pensar que cada uno mide 1 centímetro. Entonces, vamos a partir por la parte de arriba para calcular el perímetro y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Que es el primer número que vamos a sumar aquí. 2, porque aquí hay 1, 2, ¿cierto? Y sumamos ese 2. 2 nuevamente porque aquí hay 1, 2. ¿Ya? Sumamos el 1 ahora porque aquí hay solo 1 en este lado, ¿ya? Vamos a sumar 3, que es la parte de acá abajo, que está representada con S, y 3 nuevamente, que es la parte de acá al lado, ¿ya? La suma total de eso me da 16 centímetros, por lo tanto el perímetro de esta figura sería 16 centímetros. En cambio el área, ¿ya? Sería de 13 centímetros cuadrados, ¿ya? Esta va a ser la unidad de medida, ¿cierto? Que vamos a utilizar para el área y perímetro en estas figuras planas, ¿ya? Como son solamente 2 dimensiones, vamos a elevarlo a 2, ¿ya? Por eso se trabaja con centímetro cúbico, perdón, cuadrado, metro cuadrado,
¿ya? Que son medidas que uno también ve cuando tiene que hacer algo como lo que yo estoy explicando ahora, en un terreno, qué sé yo, ¿ya? Entonces, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Esa sería el área entonces de esta figura, ¿ya? 13 centímetros cuadrados, ¿ya? Esto es una potencia, esta unidad de medida va porque como esto tiene dos dimensiones, estamos multiplicando metro por metro, ¿ya? Por eso queda al cuadrado, ¿ya? Eso es otro contenido, pero es para que ustedes sepan por qué se utiliza centímetro cuadrado, ¿ya? Muchas veces pueden ver también una medida elevada al cubo, que sería un 3, ¿ya? Eso es cuando vamos a hacer una figura que tiene volumen, ¿ya? Si estuviéramos trabajando con un cuerpo en 3 dimensiones, ahí tendríamos que usar la medida centímetro cúbico, ¿ya? Porque son 3 dimensiones, largo, ancho y alto, o profundidad, que también se conoce en algunos otros términos, ¿ya? Vamos a practicar entonces, ¿ya? Vamos a ver el área. Vuelvo a pedir disculpas por el manejo de la tableta. La verdad es que es súper complejo utilizar esto en el computador, pero lo encuentro súper práctico igual, como para que vamos ejercitando, ¿ya? Vamos a ver entonces. Vamos a calcular el área y el perímetro, ¿ya? Entonces tendríamos el área, vamos a contar solamente los cuadros, ¿cierto? Porque es lo que está dentro, por decirlo de alguna forma, de esta figura delimitada. Les recuerdo que estas son figuras irregulares, ¿ya? Vamos a ver entonces cuál sería el área. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces el área sería 13 centímetros cuadrados, ¿ya? Eso es el área, dijimos lo de adentro, ¿ya? Supongamos que vamos a poner baldosa acá, entonces yo necesito calcular el área de esta figura. Pero ahora vamos a suponer que vamos a acercar este territorio, ya que vamos a poner una reja, entonces tengo que calcular el perímetro. Y el perímetro se calcula sumando todos sus lados, la medida de todos sus lados. Y aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tendríamos 6 por acá. Tendríamos 1 por acá, 2 acá abajo, 1 a este lado, 1 aquí abajito, 1 aquí al lado, 3 a este lado y 3 acá. ¿Ya? Entonces, ahora yo qué hago? Sumo todos sus lados. 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 18. Entonces, el perímetro acá sería de 18 centímetros. Me gustaría saber si alguien me puede comentar si escuchan, si se va entendiendo. Estoy tratando de hacerlo lo más fácil y Sí, se simple. entiende y ¿Sí? se ve bien, sí. Ya, súper. Ya estoy tratando de hacer lo más simple posible para que se logre la comprensión de esta figura. ¿Sí se escucha bien? Ya, súper. Muchas gracias, chicos. Sigamos entonces. Vamos a seguir con el cálculo entonces ahora de esta figura de acá, de esta figura irregular. Ya tenemos entonces aquí el área de esta figura sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tendría entonces un área de 12, perdón por la letra, de 12 centímetros cuadrados, ¿cierto? Y como les comentaba antes, el perímetro entonces, yo cuento los lados solamente y sumo. Ya sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 por acá. Tendría uno aquí, uno acá abajito. No se me puede pasar ningún lado, uno acá, porque automáticamente ya habría un error en la medición y si estoy cercando un lugar, voy a quedar me va a faltar reja, ya me va a faltar material. Uno ahí, uno ahí, uno acá, uno acá, uno acá. Entonces, tendría 6 por un lado, ¿cierto? 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tendría 18 en perímetro, ¿ya? Me dio lo mismo que la figura anterior.
18 centímetros, ¿ya? En el perímetro recuerde que ahí no debe elevar a 2, ¿ya? Vamos a continuar. Voy a quitar acá la función de escribir, borrar y quitar la función. Ya, vamos entonces. Vamos entonces a pasar como al área un poco más formal de la medición, ¿ya? Porque serían las figuras regulares, ¿ya? Estas figuras que sí tienen un nombre, vamos a hablar del área de perímetro del cuadrado y del rectángulo, ¿ya? El rectángulo entonces sería esta figura, ¿cierto? Que tiene sus dos lados paralelos iguales y lo mismo en este lado, ¿ya? Lado con lado acá igual, ¿cierto? Y lado con lado acá de la misma medida. Les recuerdo que un rectángulo puede estar en esta posición o puede estar así paradito, ¿cierto? Se sigue llamando rectángulo igual, ¿ya? Esté así acostado o paradito, como ustedes lo encuentren, ¿ya? El área de un rectángulo entonces se halla multiplicando la longitud, ¿ya? O el largo de su base por la altura, ¿ya? Yo les dije que la X muchas veces simbolizaba la multiplicación, ¿verdad? O a veces la podríamos encontrar como con un puntito, ¿ya? Entonces acá sería base por altura. La altura está representada por la H, ya en matemáticas generalmente se representa así, ¿ya? Entonces, tenemos que vamos a multiplicar lo que yo tenga acá con lo que tenga acá, ¿cierto? Para saber el área de esta figura, ¿ya? Y el perímetro lo vamos a encontrar haciendo lo mismo que anteriormente, sumando sus lados, ¿ya? En el cuadrado es lo mismo prácticamente, ¿ya? El área de un cuadrado se halla elevando al cuadrado la longitud del lado, ¿ya? Por ejemplo, aquí el lado de este lo representaron con la L, ¿cierto? Esa L de lado. El área entonces sería el lado elevado a 2. ¿Qué sería eso? Multiplicar esto por esto, ¿ya? Lado por lado. Les recuerdo, chicos, que el cuadrado tiene todos sus lados y de igual medida. Por ejemplo, si ustedes encuentran un problema que solamente le pusieron aquí el 6, ustedes automáticamente ven que la figura tiene sus lados iguales, que es un cuadrado, ¿cierto? Y van a saber inmediatamente que todos sus lados miden lo mismo, ¿ya? A diferencia de este, que es el rectángulo, donde este lado y este lado van a medir lo mismo, ¿cierto? Los lados paralelos y con este van a medir lo mismo, ¿cierto? Pero este de acá con este no es igual. Y eso se ve, ¿cierto? Sin necesidad de que yo le ponga una medida, sino que lo puedo determinar solamente observando. ¿Ya? Vamos a practicar entonces acá cómo se calcularía el área y el perímetro de cuadrados y de rectángulos. Y luego vamos a resolver algunos problemas, ¿ya? Vamos a repasar entonces y dijimos que el área del rectángulo se halla multiplicando la longitud de la base por la longitud de la altura, ¿ya? Entonces, base por altura, eso va a ser el área. Y el perímetro, eso no tiene mayor complicación porque es sumando, ¿cierto? Los lados, ¿ya? En este caso, esta figura y esta figura tiene 4 lados, ¿ya? Los lados serían estos, ¿verdad? Así que, como pueden ver, ¿cierto? Tiene 4 y 4. Y la otra diferencia es que el cuadrado tiene todos sus lados iguales. Este no, ya solamente sus lados paralelos, ¿ya? Estos lados paralelos serían este con este, ¿ya? ¿Qué significa paralelo? Que yo por más que extienda esta línea y por más que extienda esta otra, no chocan entre sí, ¿ya? Vamos a ir viendo entonces la práctica acá. Vamos a calcular nuevamente. Voy a ir a usar el lapicito ya. Con muy poco dominio, pero ustedes comprenden. Ya, vamos viendo entonces. Tenemos el área entonces que lo vamos a calcular multiplicando el 25 con el 23. O sea, con el 13, perdón. Entonces, hago la multiplicación como lo habíamos aprendido el otro día, ¿se acuerdan? Y multiplico 25 por 13. Yo para esto me tengo que saber las tablas, si no tengo que hacer un recorrido más largo, que sería sumar tantas veces. ¿Se acuerdan que yo les dije que la multiplicación era la suma repetida? Que aquí sería 3 por 5, ¿ya? Entonces, ¿cómo sé yo eso? Tendría que sumar 3 veces el 5,
Si es que no me sé la multiplicación, ¿ya? 3 por 5 es 15. Me reservo una arriba, ¿se acuerdan? Y 3 por 2 es 6, o 2 por 3, ya, es lo mismo. 3 por 2 o 2 por 3, el orden de los factores, recuerden que no alteraba el producto en la multiplicación. Es lo mismo que yo dijera 2 veces 3 o 3 veces 2, eso es 6. Más uno que tengo arriba sería 7, ¿ya? Recuerden que yo me debía saltar un espacio aquí, ¿ya? Así era el algoritmo. Y ahora voy con el 1. Ya multipliqué con el 3 ambos números, ahora multiplico con el 1. 1 por 5 sería 5, y eso también es otra regla que les explicaba, que cualquier número multiplicado por 5 es el mismo, por 1, perdón, es el mismo número, ¿ya? Si fuera 1 por 1000, sería 1000. 1 por 5, ya es 5. 1 por 3, 3, ¿ya? Y luego 1 por 2 es 2. Finalmente yo tenía que hacer una suma, ¿cierto?, de mis resultados. 5 más x es 5. 5 más nada sería ahí. ¿Ya? 5 más 7 serían 12. Me vuelvo a reservar el 1 aquí. Y el 2 más 1 sería 3. Entonces aquí yo tengo 325 centímetros cuadrados. ¿Ya? Y el perímetro sería la suma de sus lados. Pero ojo acá, porque esto puede ser una pregunta de prueba, ¿ya? Si a ti te dicen que calcules el perímetro de esta figura, te van a poner dos medidas también, probablemente, el 25 y el 13. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo digo, fácil, porque el perímetro era solamente sumando sus lados. Y voy a hacer esto, ¿cierto? Entonces tengo el 5 más 3 que sería 8 y el 2 más 1 que sería 3, ¿ya? Y digo, el perímetro es 38, pero eso no está correcto, ¿ya? La suma está bien hecha, pero estoy dejando de sumar este lado y este lado que también existen. Y si yo sé que este lado mide 25, sé que el de acá también va a medir 25, ¿ya? Porque los opuestos medían lo mismo. Y acá el 13, yo sé que acá va a medir 13 este de acá, ¿ya? Así que mucho ojo con eso, chicos, porque ahí podríamos tener dificultades. Por lo tanto, si yo vuelvo a sumar nuevamente 25 y 13, me va a dar 38, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué podría hacer para no volver a sumar 25 más 13 si ya sumé? Sumar dos veces los 38, ¿ya? Y 8 más 8 son 16. Y ahí le pongo la reserva arriba. Bueno, esto es sumar con reserva, eso, ¿ya? Eso no viene en el temario de ahora porque eso se entiende que ustedes lo podrían hacer, ¿ya? Y 3 más 3 son 6, más 1 son 7. Entonces el perímetro de esta figura serían 76 centímetros. Chicos, ¿va quedando claro cómo se calcula? Si alguien me puede Sí, ya retroalimentar, entendí. ¿sí? Sí, Ya, súper. Voy a ir permitiendo el ingreso de los demás. Ya. Esto es solo práctica, ¿cierto? Para qué cosas podemos tener en cuenta nosotros para ir haciendo este trabajo más simple, sabernos las tablas, ¿cierto? Y como les decía yo en la clase de multiplicación que tuvimos anteriormente, que las tablas estaban al acceso en internet, yo podría buscarlas, aprenderlas, yo así puedo optimizar el tiempo. Si no me sé las tablas, puedo hacer el camino largo, que es la suma repetida, ¿ya? Vamos entonces a recordar para los que vienen ingresando que estamos trabajando el área y el perímetro de un cuadrado y un rectángulo que serían figuras regulares, ¿ya? Esta es entonces la forma que tiene un rectángulo, que yo les comentaba que lo puedo encontrar así acostadito, ¿cierto? O así más como de pie, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Pero sigue siendo un rectángulo igual y el área y el perímetro se calculan de la misma forma, ¿ya? El área se calcula entonces multiplicando, ¿verdad?, la base por la altura, y el perímetro se calcula sumando todos los lados, ¿ya? Lo mismo en el cuadrado, ¿ya? Lado por lado se multiplica para el área, ¿ya? Y el perímetro sería la suma de todos sus lados, ¿ya? Vamos a volver a ejemplificar acá, ¿verdad? Supongamos que yo tengo esto convertido en metros, ¿ya? Y que es, no sé, un terreno, ¿ya?
Entonces tengo 25 metros acá y tengo 13 metros acá. ¿Y qué quiero yo? Cercar esta parte, ¿ya? Le voy a poner una reja, ¿cierto? Voy a cerrar, voy a delimitar mi espacio, ¿verdad? Y yo para eso necesito calcular el perímetro, porque el perímetro es, ¿cierto?, el cálculo solo del borde de la figura, ¿ya? Entonces yo para saber cuánta reja debo comprar, debo saber el perímetro, que es la suma de todos sus lados. En cambio, si yo quisiera pavimentar, saber, ¿cierto?, para comprar la cerámica, porque ven que la cerámica la venden por cajita y dice cubre tantos metros cuadrados, yo ahí debo calcular el área, ¿ya? Y sería base por altura, es decir, a través de una multiplicación. ¿Ya? Y ahí voy a saber cuántos metros cuadrados tengo que cubrir, ¿cierto? Para saber cuántas cajas voy a tener que comprar. ¿Ya? Vamos a ver entonces acá. Vamos a ver ahora el cálculo del área y del perímetro de esta figura, ¿ya? Que sería perdón, ahí, ¿ya? Que sería este cuadrado, ¿ya? Bien, como yo les mencionaba anteriormente, y esto también es algo que puede aparecer en una futura evaluación, ¿ya? Esta figura que yo tengo, si yo la miro, solo con observar me puedo dar cuenta que sus lados son iguales, ¿cierto? Tendría que estar así midiéndola con regla para poder darme cuenta que hay alguna diferencia, que podría ser muy mínima, ¿cierto? Pero al observar, yo sé que estoy hablando de un cuadrado. ¿Por qué de un cuadrado? Porque tiene todos sus lados de igual medida. Aquí solamente colocaron la medida de 1, ¿ya? Pero yo sé que al ser un cuadrado, todos sus lados miden lo mismo. Por lo tanto, voy a tener 5 acá, 5 acá, 5 acá y 5 acá, ¿ya? Vamos entonces al cálculo del área que dijimos que era lado por lado. Por lo tanto, para calcular el área yo debería multiplicar 5 por 5, ¿ya? Esta multiplicación, como tiene un solo dígito por lado, es muy fácil y yo me la podría hacer rápidamente sabiéndome las tablas, ¿ya? 5 por 5 es 25. ¿Ya? Ese sería el cálculo entonces del área. Este cuadrado tiene un área de 25 centímetros cuadrados, ¿ya? Y el perímetro, ¿cómo lo voy a saber? Sumando sus lados. Tengo 5 acá, 5 acá, 5 acá y 5 acá. Les recuerdo que si aquí dice perímetro y usted coloca solamente el 5, ¿cierto? Porque solamente estaba anotado esto, eso va a estar incorrecto, ¿ya? Usted tiene que poner la medida en todas las partes, ¿ya? Entonces tenemos 5, vamos a hacer conteo de 5 en 5 mucho más simple. 5, 10, 15, 20. Entonces el perímetro sería de 20 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quisiera acercar un terreno, ¿cierto? De metros, vamos a llevarlo a metro porque centímetros sería muy poquito, ¿cierto? De 5 metros por 5 metros, ¿cierto? Yo necesitaría cubrir el perímetro, ¿cierto? Si yo lo que quisiera es poner reja, necesitaría 20 metros para cubrirlo, ¿verdad? Para encerrarlo, digámoslo así, delimitar esa parte. ¿Ya? Y si quisiera pavimentarlo, por ejemplo, sé que tengo que cubrir 25 metros cuadrados, ¿ya? ¿Se va entendiendo, chicos? Es que me pueden ir comentando, se va escuchando bien. Me gusta ir como recibiendo, como estamos todos ahí en silencio, entonces para yo ir sabiendo si de verdad se escucha. Sí, se escucha. ¿Sí? Por lo Si menos no, yo escucho. ya. Si no, si hay algo que se interrumpe, la conexión, cualquier cosa, avísenme, porfa, porque yo no me logro dar cuenta donde estoy con esta pantalla principal solamente, ¿ya? Bien, chicos, entonces vamos a hacer un repaso breve de qué es la geometría. La geometría es un área, ¿cierto? Una rama de las matemáticas que se ocupa para el estudio de las propiedades de figuras en el plano, que serían estos, como estos dibujos, ¿cierto? Y figuras en el espacio, que son estas que ya ocupan, ¿cierto? Que tienen volumen y que ocupan un espacio, ¿ya? Teníamos entonces las figuras con 2 dimensiones y las con 3 dimensiones, ¿ya? Creo que no me encendí. Ahí, ¿ya? Teníamos estas figuras 2 dimensiones, que eran estas figuras planas que no ocupaban espacio, ya que yo más bien la puedo ver representada a través de un dibujo, y tenemos estas figuras con 3 dimensiones o cuerpos geométricos, ¿cierto? Que son las que ocupan un espacio, ¿ya? Es como cuando yo veo un cine 2D o 3D, ¿ya? Ahora se vende mucho eso de un cine 3D, ¿cierto? Que quiere decir que como que la figura sobresale de la pantalla, ¿ya? Como si estuviera ocupando un espacio real. A eso significa 3 dimensiones, ¿ya? Largo, ancho y profundidad, ¿ya?
No sé si alguien quería hablar o fue... Ya. Entonces esa sería la diferencia principal, que estos cuerpos 3D ocupan un espacio. Es decir, por ejemplo, si sobre mi velador yo tengo, supongamos, un cilindro ya de confort, nosotros muchas veces le decimos cono de confort, pero el cono es este, ¿ya? Si yo tengo este que tiene una forma de confort, ¿ya? Mi velador ocupa un espacio, ¿cierto? Yo no puedo dejar, a menos que yo deje algo sobre eso, ya, por ejemplo, el control remoto, no puede ocupar el mismo espacio que ocupa esto, porque esto ya tiene su propio espacio en el espacio, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Entonces, la principal diferencia es que esto yo lo encuentro de forma plana como un dibujo y esto como algo, como un objeto, ya si lo llevo a la realidad, que ocupa un espacio. Estábamos viendo el concepto de área y perímetro, ¿cierto? Que el perímetro vamos a decir que es el borde de una figura y el área es la superficie, que sería todo lo que está dentro de ese borde. Vimos, ¿cierto?, el cálculo del perímetro y el área de figuras irregulares como esta. ¿Por qué le llamamos irregulares? Porque no tienen una forma definida. No podría decir tiene forma de triángulo, tiene forma de cuadrado, no, ¿ya? Entonces el perímetro lo medíamos contando todos sus lados, ¿cierto? Suponiendo que cada uno medía 1 centímetro, por ejemplo. Y el área, ¿cierto?, lo calculábamos contando todos los cuadraditos, ¿ya? Luego empezamos a ver el perímetro y el área de un rectángulo y de un cuadrado. Y dijimos que el área, que es lo que está dentro, ¿cierto?, se calculaba multiplicando la base por la altura, ¿ya? Y el perímetro, tal cual, la anterior, ¿cierto?, se sumaba cada uno de sus lados. Lo que no me podía pasar a mí era que en un cálculo de área y perímetro, ¿verdad? En este caso solo en el perímetro, que es la suma de todos sus lados, no me podría pasar, por ejemplo, que si yo veo que este rectángulo tiene 2 medidas, sumar solamente estas 2, porque solamente son las que estoy viendo, ¿ya? Para el cálculo del perímetro, en este rectángulo yo tengo que sumar todos sus lados, ¿ya? Entonces, si este mide 25, yo sé que el de al frente, que se ve que tiene la misma dimensión, también tiene 25, ¿verdad? Y este también tiene 13, que mide lo mismo que el de allá. Por lo tanto, si yo en el perímetro me confundo y sumo solo esos dos, va a estar incorrecto, ¿ya? Si usted quiere cercar una parte y suma solo 2 partes, obviamente que le va a faltar alambre para cercar lo demás, ¿ya? O refa, lo que sea que vaya a colocar, ¿ya? Por lo tanto, recuerde siempre que las figuras estas están cerradas y que tienen 4 lados, ¿ya? El rectángulo y el cuadrado tienen 4 lados. En el área y el perímetro es suficiente con saber, ¿cierto?, estas dos, porque sé que es solamente una multiplicación, ¿ya? Lo mismo acá. Para el área voy a multiplicar lado por lado, ¿ya? Y como sé que es un cuadrado y tiene todas sus medidas iguales, me basta con saber una para saber todas las demás. Tengo el 5 acá, el 5 acá, el 5 acá y acá. Entonces, el área se calcula lado por lado, sería 5 por 5, y el perímetro sería sumar 4 veces el número 5 porque tiene 4 lados, ¿ya? Vamos a ver este ejercicio para que podamos ir resolviendo y ustedes vean también algo, ¿cierto?, como planteado más como un problema, ¿ya? Dice acá que el jardinero Willy necesita cortar el pasto de la cancha de la escuela. Si el largo de la cancha es de 90 metros por 45 de ancho, ¿ya? ¿Cuál es el área que debe cortar del pasto? Tenemos entonces ya 90 acá. Dice que el largo es de 90, ¿cierto? La parte más larga sería 90 y sería 45 acá. ¿Ya? Eso sería las medidas de este terreno. De esta forma va a ser la cancha, ¿cierto? Probablemente mucho más derechita de lo que lo estoy haciendo yo, ¿ya? ¿Cómo calculo el área entonces? El área se calculaba multiplicando la base por altura, que sería 90 por 45. Ya. Vamos a multiplicar entonces, tenemos 2 dígitos por lado, por lo tanto tenemos que hacer, ¿cierto?, un paso completo de ambos por ambos números, ¿ya? 5 por 0 es 0. Esa era otra regla, que cualquier número multiplicado por 0 es 0, ¿ya? Porque es lo mismo que decir 0 veces 5, que no hay nada, ¿ya? 5 por 9 o 9 por 5 son 45, ¿ya? El 4 lo voy a poner aquí y el 5 aquí abajito del 9. Me salto un espacio, recuerden. 4 por 0, 0, todo número multiplicado por 0 es 0, ¿ya? Y 9 por 4 serían 36. 6,
0 más 0, 0, o sea, 0 más nada, 5, tendría 10. Tendría un área de 4050 metros cuadrados, ¿ya? ¿Se entiende? Así vamos a calcular entonces, ¿ya? Leyendo el problema, chicos, cuando aparezca un problema así planteado, ustedes lo más recomendable es que hagan un dibujo, ¿cierto? Para poder ir estableciendo. Entonces dice ya que don Willy va a cortar el pasto de la cancha, ya que el largo de la cancha es 90, ¿cierto? Y el largo de la cancha es 90 y el ancho es 45, entonces yo perfectamente hago un dibujo, me doy cuenta que al hacer este dibujo y al tener estas medidas, la cancha tiene una forma rectangular, ¿ya? Si solamente me dijeran que un lado de la cancha mide 90, entiendo que puede ser un cuadrado, ¿ya? O que todos sus lados miden 90, ¿cierto? Va a ser un cuadrado. Ya en este caso me entregaban esas dos medidas. Vamos a ver. Entonces ahora para calcular el perímetro. Esa sería el área entonces. Y dice, Francisco necesita acercar su granja, para eso va a colocar alambre por todo el contorno, ya que sería el borde. Sabiendo que esta es de forma rectangular y que tiene un largo de 234, ¿cierto? Metros y un ancho de 54 metros. ¿Cuánto alambre va a necesitar? ¿Ya? Vamos a calcular entonces aquí. Tenemos los datos. Me dijeron que entonces tenía forma rectangular. Aquí ya me dijeron que tenía forma de un rectángulo, ¿cierto? Y que el lado más grande medía 234 y que el lado más pequeño medía 54 metros. Entonces, el perímetro se calculaba sumando todos sus lados. Aquí solo me dieron dos medidas, ¿ya? No puede pasar que yo sume solo estos dos, ¿ya? Porque no voy a estar calculando el perímetro, porque el perímetro es la suma de todos los lados. Si usted suma esto y esto, no está sumando todos los lados, por lo tanto no estaría cumpliendo con el perímetro. Para hacerlo más fácil, vamos a sumar los dos de acá, los dos de acá, y vamos a después calcular los totales. Sería 234 más 234, ¿ya? 4 y 4 serían 8, 3 y 3 serían 6, 2 y 2 serían 4. Y voy a sumar aparte los 54, ¿ya? Lo voy a hacer de esta forma para que ustedes también puedan ocupar esta técnica más fácil, ¿ya? 4 y 4 serían 8 y 5 y 5 serían 10, ¿ya? Entonces, ¿ahora qué hago? Sumo estas dos partes. 468 más 108. Recuerde que en la suma, chicos, cada número debe ir abajo del otro, según sus posiciones. 8 y 8 serían 16, ¿ya? 6 y 1 serían 7, y 4 y 1 serían 5. Y ahí tengo el total, ¿cierto?, de cuánta reja va a necesitar Francisco para cercar su granja, ¿ya? Recuerde que cercar la granja sería por el borde y que el borde se calcula con el perímetro. ¿Queda claro, chicos? ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? Sí se entendió. Ya, súper bien. Esa era la idea. Y de todas formas, ustedes saben que la clase igual queda, queda grabada, así que la pueden ver ahí, ¿ya? Chicos, ¿ninguna duda entonces? ¿No hay nada que preguntar para yo poder regresar? Nosotros a continuación, no sé si se conectan los mismos, pero vamos a tener la clase de lenguaje, la clase de matemática por hoy ha finalizado. Espero que les haya servido, que hayan aprendido. Si quedan dudas, pueden seguir viendo la clase después que queda grabada para que repasen, para que practiquen. Pueden ustedes mismos buscar ejemplos de área y perímetro en internet, ¿cierto? Para calcularlos, ¿ya? Principalmente lo que viene en el temario es eso, ¿ya? Cálculo de área y perímetro del cuadrado y del rectángulo, ¿ya? Así que yo por eso abarco esas dos, porque la idea es que ustedes también comprendan bien lo que viene ahí para después poder rendir una buena evaluación. ¿De acuerdo? Estamos listos entonces, chicos, con la clase de hoy. Espero que tengan un lindo fin de semana para los que no vuelven a conectarse, ¿ya? Que estén muy, muy bien. Gracias, Gracias, chao. profe. Gracias, chao. Gracias a ustedes, chicos. Chao, gracias. Que estén muy bien.